Señor. Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por invitarnos a sus hogares. Estamos aquí de nuevo en Iglesia Emanuel, en el edificio vacío de Iglesia Emanuel. La iglesia, estamos en cuarentena todavía en nuestros hogares, así que bienvenidos todos. Y queremos iniciar nuestro servicio en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y queremos iniciarlo con este salmo, el Salmo 113. Si tiene su copia de la palabra de Dios, por favor, pueden ensintonar ahí en el Salmo 113. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén y amén. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por nuestros hermanos que nos están sintonando por Periscope, por YouTube. Señor, pedimos una bendición sobre cada hogar que nos están representados en este momento, Señor, viéndonos. Y también queremos pedir, Señor, en el nombre de Cristo, una bendición sobre los hermanos, los que participan con nosotros, miembros de nuestra comunidad de iglesia, que en este momento no están ensintonados, pero están, Señor, pensando, viéndonos en otro momento. Pido un doble bendición sobre esos hermanos también. Gracias, Dios, por su gracia. Gracias por tu misericordia y por concedernos, Señor, otra semana estar aquí con el propósito de levantar tu santo nombre. Y queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy libre, soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no
rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. 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 Gloria al Señor, amén y amén y amén. Pues muchos de ustedes saben que mi trabajo es, tengo dos carreras. El primero pues es el que me da pues mi llamado del Señor es ser pastor de alabanza aquí en la Iglesia Emmanuel. Y operamos como voluntarios aquí y damos nuestro tiempo y para el Señor y para nuestra comunidad aquí, obviamente. Y mi otra carrera es trabajar en la construcción. Nosotros tenemos una constructora y hacemos trabajos en diferentes partes
El año pasado, antes de que pasara todo esto del COVID y lo que pasó con nuestra cuarentena, estaba haciendo un trabajo afuera de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Y estaba como al norte de Detroit, en una tienda, y me puse en la fila a comprar un refresco, ya ni me acuerdo qué tenía. Pero en la fila era antes de la distancia, distanciándonos socialmente. No sé si ha ido a una tienda en estos días. Son 6 pies entre cada persona. Es una cosa muy rara, pero es algo que tenemos que imponernos, obviamente, por la situación en que nos encontremos. Pero en esos días no, estábamos ahí empapados ahí en una fila, y iba yo, otro señor enfrente de mí, y enfrente de ese señor una muchacha, una joven muchacha que estaba ahí, vestida media humilde, y pues ella estaba ahí comprando, pues tenía ahí su fórmula para su niño y unos Pampers, y tenía leche y otras cositas. Pero tenía en su cara, pues tenía esa vista de muy preocupada. No sé cuántos de ustedes saben lo que es estar en la tienda y estar ahí que le están cobrando y está yendo pup, 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 cada cosa, y estás viendo ahí que se está aumentando y aumentando más el cobro, y estás pues viendo tu bolsillo y no sé si tengo suficiente para esto. Y pues ahí se siente muy, muy feo, ¿no? No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, es algo muy terrible para alguien. Entonces noté que esta joven muchacha pues tenía esa vista en su cara, y sacó su tarjeta de débito y lo metió a la maquinita, y lamentablemente sonó bien feo la máquina, y le dijo la cajera, pues amiga, no hay fondos aquí. Entonces, sin decir nada, sin hablar, sin decir nada, el hombre que estaba enfrente de mí sacó su tarjeta de débito y se lo metió ahí a la máquina y pagó para todo que tenía la muchacha, y se fue la muchacha pues alegre y agradecida. Y nosotros que fuimos testigos de esto, vimos esto, y fue una cosa de inspiración. Nos inspiró esto. Dijimos, wow, qué bello, qué bonito. Entonces empecé pues pensar en eso, y es algo que todos, yo creo, podemos captar y entender. Si estás sintonándonos por primera vez, mi amigo, y no sabes que tú también estás en una fila y estás en el momento de que te están cobrando, pero yo quiero informarle, mi gran amigo, que en su bolsillo no tiene ni pelusa para pagar usted. Hay una deuda que usted debe y no tienes para pagar, pero hay alguien atrás de ti que tiene su tarjeta. Él ya compró, Él ya pagó por tu deuda, por tus pecados, y Él está disponible meter su tarjeta a su máquina a su momento del cobro y decir para esta persona, adelante, adelante con tu mercancía, adelante con tu vida. Tus pecados, tu deuda está completamente borrado. Entonces es algo muy bello, mi amigo. Tenemos más información, y estamos muy entusiasmados también informarles que en nuestra página web, esa página web es el www.emmanuelbible.church. Ahí arriba hay un botón que dice las buenas nuevas. También dice en inglés the good news, pero dice las buenas nuevas. Entonces empuja ese botón, ahí le va a dirigir a inglés o español, y puede escoger español, y ahí le va a explicar en detalle lo que significa lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Entonces algo muy, 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 estamos muy entusiasmados en este momento para presentarles esa página. Y también abajo, cuando termina la página, la información, hay un lugar donde puede meter usted su información. Queremos saber su nombre y poner su correo electrónico para nomás saludarles. Es la única razón que queremos eso, y para ver cómo podemos ministrarle también.
Su deuda está pagada. Para esa mujer que estaba, la muchacha que estaba en la tienda ese día conmigo en Michigan, ella fue alegre, fue agradecida y llegó a su casa con buenas nuevas de que alguien pagó su deuda. Vamos a seguir alabando a este gran Dios, nuestro gran Dios que nos da paz y nos da favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz y los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cielo al Salvador envió, a aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. ¡Hey! Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es El Ministerio de Jóvenes de Emmanuel
Les invita a unirse con nosotros los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde para nuestro live watch party en el grupo ESM de Facebook. Puedes donar a nuestra iglesia de manera sencilla. Puedes ir a nuestra página web y dar clic donde dice Giving y podrás donar usando BluePay. Puedes usar el Bill Pay en la página de su banco. Es rápido, fácil y gratis. Puedes enviar su donación o lo puedes colocar en el buzón de la iglesia. Por favor, tenga en cuenta, debido al coronavirus, los bancos están tomando más tiempo en procesar sus donaciones. Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con la oficina. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues queremos seguirles animando que seguimos con nuestras ofrendas, mis hermanos. Muchos de nosotros seguimos trabajando en trabajos que pues han puesto como trabajos esenciales para decir. Y para nosotros que seguimos adelante en nuestros trabajos, quiero animarles que buscan en su corazón y pídele al Señor, si hay oportunidad, dar hasta más de normal, porque lamentablemente hay muchos hermanos también que no están trabajando en este momento. Están en casa, están algunos colectando pues su seguro de desempleo, otros que no están colectando nada y están en casa, y eso es algo muy difícil en estos momentos. Así que queremos animarles a nosotros que seguimos trabajando. Vamos a primeramente darle gracias a Dios que estamos trabajando, aunque estamos en peligro y estamos fuera y todo el resto de esa situación. Pero también queremos con mucho amor pues abrir nuestros corazones a nuestros hermanos no trabajando y pedirle al Señor que les dé consuelo. También esta semana tuve oportunidad de pensar un poco de las maestras y de los alumnos que están en casa. Todos los niños cerraron todas las escuelas y los niños en casa. Y queremos levantar una oración especial para las maestras, para los padres también, que es muy diferente para ellos, especialmente para los alumnos, para los niños que están en casa y es algo pues muy diferente. Pero queremos pedir al Señor por todo eso, por todo aquello. Adelante vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Cristo pedimos, Señor, por esta ofrenda que estamos colectando virtualmente. Señor, pedimos una gran bendición sobre los que pueden dar, Señor, y doble y triple bendición para los que lamentablemente no pueden dar en este momento por causa que solamente tú sabes, Señor. Pido que les sigues proveyendo para sus necesidades, para los que no tienen, Señor. Deles, Señor, abre los cielos, Señor, y las ventanas del cielo, Señor, para ellos, de bendición sobre sus hogares, para que puedan seguir, Señor, viviendo. Y, Señor, a nosotros que seguimos en trabajo, gracias te damos, Señor, que estamos trabajando y que nos vas a proteger, Señor. Tenemos fe que nos vas a proteger. Para las maestras, Señor, que están en casa, los niños, los padres, que esta situación es muy diferente a lo normal, Señor, especialmente a los que están graduando, Señor, este año, pues en estas semanas que vienen vamos a enfocarnos en ellos y bendecirles también. Pero, Señor, queremos pedir una bendición sobre las maestras que están fuera de su normal y todo en las pantallas virtuales, Señor, y es algo muy trabajoso para ellas, Señor, y pido que tengan bendición. Señor, por los trabajadores esenciales, troqueros, médicos, todos los que están afuera, los carpinteros, Señor, y pues muchos que están ahorita en peligro, pido una protección sobre ellos, sobre todo los que están enfermos, Señor, por COVID y por no COVID, Señor. Pedimos, Señor, que también sanas a los hermanos y hermanas que están ahorita en mucha batalla, Señor, y en dolor especialmente, Señor. Ayúdales y pedimos una gran bendición sobre nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios,
Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Tú me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, cantaré la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré la
bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 Señor, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Que no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Que no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Que no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gloria al Señor, amén. Este momento vamos a pasarles a nuestro gran pastor Harold Trujillo, que se encuentra todavía, no lo van a creer, pero todavía está en la India. Si estás sintonándonos por primera vez, nuestro pastor fue a la India a hacer una obra para el Señor antes del COVID, luego pegó el COVID y cerraron todo el país de la India y no ha podido encontrar un vuelo, pues cerraron todo, los aeropuertos, los aviones, todo está sin funcionar en ese gran país, ese gran lugar de la India. Entonces, el pastor está pues colocado bien cómodamente con su esposa Fátima en un seminario con unos hermanos ahí, unos alumnos que todavía ellos tampoco han podido ir a sus casas, y nos está mandando mensajes y videos el pastor, pero obviamente es algo muy difícil que no tenerlo aquí, los extrañamos mucho, y él está enviándonos los mensajes por video, me los está enviando y luego nos ponemos ahorita en este momento. Así que adelante, Pastor Aro. Buenas tardes, mis hermanos de Emanuel. Dios me les bendiga grandemente. Estamos en una nueva temporada, como se dice. Una vez más desde por acá de la India quiero saludarlos a todos. Después de haber terminado el libro de Romanos, vamos a empezar con los salmos mesiánicos, como les había prometido. Y hoy empezaremos con el Salmo 2. Pero antes de comenzar, quisiera que tuviéramos una palabra de oración y encomendáramos al Señor esta ministración de la palabra. ¿Está bien? Si se pueden unir conmigo, por favor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, glorifícate en este día. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, especialmente en esta nueva serie de los salmos mesiánicos. Te rogamos, Padre eterno, que tú te glorifiques cada día más, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Terminando con el libro de Romanos, en el último versículo del capítulo 16, hablábamos de memorizarnos ese versículo que decía: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Yo creo que muchos lo grabamos porque persistimos mucho en ese versículo, ¿verdad? Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Bueno, hoy empezamos con los salmos y vamos a empezar con los salmos mesiánicos. No es un orden específico, pero al menos vamos a empezar con el Salmo 2. Pero antes de eso quisiera hablar un poquitico. No sé si recuerdan el pasaje, alguna vez prediqué sobre ese pasaje de los caminantes de Emaús después del día que el Señor resucitó y que ellos iban caminando con Jesús para Emaús, y cuando se acercaron a la aldea y después el Señor se manifestó partiendo el pan en su casa, ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos hablaba de las Escrituras? Porque le hablaba de todo lo que decía Moisés y lo que decían los salmos y lo que decían los profetas. Después también en el aposento alto el Señor Jesús se manifestó a los discípulos y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el mismo Señor Jesús habló de que tanto en los escritos de Moisés como en los profetas, como en los salmos, se había profetizado acerca de él. Y obviamente esos salmos que profetizan acerca de Jesús se llaman salmos mesiánicos, o sea que hablan de la venida del Señor o de su regreso, o sea que tienen que ver con el Mesías. Ahora, hay varios salmos que tratan de la persona y la obra del Señor Jesucristo, los llamados salmos mesiánicos, como hablamos, porque tienen que ver definitivamente con el Mesías.
Hay dos cosas que caracterizan un salmo mesiánico. Primero, contiene por lo menos una referencia directa a él. Y segundo, que se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo Jesús. O sea, que se refiere en el Antiguo Testamento a él mismo, a Jesucristo, o que se explica en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Hoy vamos a empezar con el Salmo 2. Si tienen su Biblia ahí, vamos a ver cómo Dios nos habla a través de ese Salmo 2. Y el tema de hoy, o el título de hoy, es el Rey de Sión. Y el Rey de Sión, sabemos que nos estamos refiriendo a Cristo Jesús porque es el Mesías. Pero empezaremos con este Salmo 2. Es un salmo muy familiar, especialmente para aquellas personas que les gusta estudiar en el Nuevo Testamento, porque se refiere es un salmo real, porque habla del reinado de David. Y este pasaje del Antiguo Testamento fue utilizado por los reyes davídicos. Ahora, el Salmo 1 y 2 es un conjunto de la Biblia hebraica. Y juntos los dos salmos constituyen un prefacio a todos los salmos. Es como la introducción, más o menos. Y otros han señalado que el primer salmo comienza con una bienaventuranza y el segundo termina con una bienaventuranza. Está hablando de los dos primeros salmos, ¿verdad? En el primero vemos la gloria moral del Hijo, pero en el segundo su gloria oficial. En el primero no está mencionado. Ahora, en el primer salmo, sin embargo, si hablamos de una forma literaria, en el primero es un libro, un árbol y un río. Recuerda lo que dice, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, hablando de la palabra que no se apartará. Pero el tema común, en el segundo, el rey es como una vara de hierro, un hombre que viene a regir. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El tema común es la gloria del amado Hijo de Dios sobre el mundo impío, sobre todas las naciones rebeldes. El Salmo 2 se cita 7 veces en el Nuevo Testamento. O sea, es un salmo muy mesiánico. Y siempre con referencia a Cristo. Está en Hechos 4, en el Hechos 13, en Hebreos 1 y 5, en Apocalipsis 2, Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 19. Y hay 4 títulos del Mesías aquí, que es el ungido, el rey, mi hijo y el Señor. Son 4 títulos referentes a Cristo que se usan en este salmo. Y su contenido realmente describe la coronación de Cristo a pesar de la oposición de las otras naciones, de las naciones rebeldes, de los territorios circuncidantes. En una palabra, el salmista exhortó a las naciones paganas a abandonar la adoración a otros dioses para que adoraran al único y verdadero Dios. Entonces, este salmo fue escrito por David, obviamente, como muchos de los salmos. No vamos a incurrir en cuántos escribió David, cuántos no, porque realmente no es el tema. Vamos a ir un poquitico al grano. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 2 y vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo Dios nos puede hablar. Lo primero que podemos ver aquí, si usted tiene su bosquejo ahí, es que en los primeros 3 versículos nos habla de la rebelión de las naciones. Quiero que vayan conmigo, por favor. En los primeros 3 versículos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo estoy usando la Biblia de las Américas, como ustedes ya saben, y voy a seguirla usando, especialmente en el estudio cuando estamos tratando algo específico. Y queremos estudiar bíblicamente más. Es una traducción que se apega más a los manuscritos antiguos. Y yo quiero que vayan conmigo al Salmo 2, versículo 1 al 3. Porque aquí vemos, el primer punto es la rebelión de las naciones. Dice, versículo 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos aquí que los primeros 3 versículos expresan el asombro del salmista aquí ante sus planes de las naciones de derrotar o derrocar al Señor y a su ungido. En este caso la palabra ungido en hebreo es Messiah, que quiere decir en griego el ungido o el Christos. Y creo que debemos de tener muy en cuenta la importancia de lo que el salmista usa aquí. Ahora, cada rey ungido
por un profeta era un Mesías. Esto lo tenemos que tener claro. Pero era un ungido, no era el ungido. Eso es el artículo indefinido, y el artículo definido juega un papel muy importante aquí. Si obedecía a Dios, su gobierno tenía la autenticidad de la elección de Dios y el apoyo del poder de Dios. Y eso lo vemos con Saulo y lo vemos con David. Esto a menudo hizo inútiles los planes de otras naciones. Ahora, en el versículo 1 expresa el asombro, y podemos leerlo en forma de una pregunta retórica. No puede creer que las naciones tramarían algo al derrotar al rey, destinado completamente al fracaso. Okay. Estos reyes terrenales, como dice el Salmo 2, versículo 1, en realidad estaban tomando una posición contra el Señor. Y en el versículo 2, por ejemplo, cuando se opusieron a su ungido, podemos ver eso. ¿Okay? En el versículo 3 se registra la resolución de las naciones que deseaban liberarse del control público o político de este rey. Su expresión aquí describe su esclavitud a este rey, y como si estuvieran atados, decían, esto no podemos tolerarlo. Y por eso el texto dice, rompamos sus cadenas en el versículo 3 y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, esto es lo que pasa realmente cuando las naciones se rebelan. O sea, hay una rebelión de las naciones, y estamos hablando de las naciones impías que no quieren someterse al rey. Segundo punto que vemos aquí, lo vamos a ver en el versículo 4 al 6, y es la resolución del Señor. Y quiero que vayan conmigo al texto, por favor. Dice la Escritura, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, versículo 6, pero yo mismo me he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Repito el versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, David está hablando, el Señor está hablando a través de David. En el versículo 4 vimos que el salmista se apartó de su descripción de las naciones que mencionó en el versículo 1 al 3 para retratar la respuesta del Señor a su plan. En una descripción audaz, imaginó a Dios rindiéndose de eso, o riéndose de eso, no rindiéndose, sino riéndose. El Señor se sienta aquí entronizado en lo alto del cielo, y desciende y dice cuán tonto es el plan del hombre de oponerse al rey. La descripción aquí es completamente antropomórfica. Dios explica su personalidad, su carácter en forma humana, es decir, la reacción de Dios se expresa en términos humanos. Y en el versículo 5 y 6 dice que luego les hablará de su ira. Está basado en su plan malvado. Dios hablará en su ira ardiente contra ellos, porque eso es lo que dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey, y en su furor los aterrará diciendo. O sea, en su furor, en su ira. Y probablemente el versículo 6 resume lo que dice, porque su resolución aquí de instalar a su rey en Jerusalén será el final de su rebelión, porque ese es el final de todo, y básicamente nos está hablando mucho más allá de lo que es la venida del Señor. Sión es mencionada 40 veces en el libro de los Salmos. Es una ciudad muy importante, la ciudad de David. Y fue originalmente una ciudad cananea conquistada por David. Pero quiero que vayan conmigo un momentico, porque vamos a ver eso en 2 de Samuel, donde nos habla a nosotros cómo David conquistó esa ciudad. Solamente voy a leer un versículo, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vayan conmigo, por favor, ahí. 2 de Samuel 5, 7. Fíjese bien lo que dice. Dice, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. O sea, David había conquistado esa ciudad y le pertenecía a David como parte del botín de guerra. Más tarde, Sión se refirió al área del templo y luego a toda la ciudad de Jerusalén en una sinécdote, la parte por el todo. Cuando Dios establece a su rey,
también subyuga a los que se oponen a su rey. Era cierto con David, también será cierto al final de la era con el mayor descendiente de David, que es Jesucristo, que es llamado Hijo de David. Es importante la resolución del Señor aquí de lo que va a hacer con esas naciones que se oponen o que son rebeldes al mandato del Señor. Y el tercer punto que quiero ver aquí, en este Salmo 2, volvamos al Salmo 2, por favor, gracias, volvamos al Salmo 2, es la declaración del rey. La declaración del rey. Y eso lo vemos en los versículos del 7 al 9. Dice, ciertamente, ¿están conmigo? Salmo 2, versículos 7 al 9. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, os desmenuzarás como vaso de alfarero. El salmista ahora aquí habló en el versículo 7 de la afirmación de Dios del rey, para mostrar con qué derecho gobierna ese rey. Y esto es bien importante. El decreto se refiere aquí al pacto davídico en el que Dios declaró que él sería el padre del rey, que él sería el padre del rey, pero también el rey sería su hijo. Entonces, cuando David se convirtió en rey, Dios describió su afiliación como una relación padre-hijo. Y esto es bien importante. Entonces, la expresión hijo tomó el significado en un título mesiánico, en una forma mesiánica. Tú eres mi hijo, es citado también en el pacto davídico. Vamos un momentico otra vez al 2 de Samuel, pero ahora en el capítulo 7. Fíjese bien lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Porque esto es importante tenerlo en cuenta, porque es algo profético también. 2 de Samuel 7:14 dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está hablando del pacto davídico, recuerde. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Que es apropiado aquí por el rey para mostrar su legítimo derecho de gobernar. Es bien apropiado esto. Hoy se refiere al día de la coronación y la expresión te he engendrado no se refiere aquí al nacimiento físico. No tiene nada que ver con el nacimiento físico, sino que es una metáfora extendida que describe cómo se convirtió en el Hijo de Dios. Esa es una metáfora porque realmente no es algo que es engendrado, porque ni aun Jesucristo fue engendrado por hombre, ni por Dios, sino concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, extendiendo esta profecía hasta Cristo Jesús, aunque aquí está hablando del pacto davídico. En el versículo 8, el significado de esta adopción del rey como hijo ungido de Dios se ve en su herencia. Como un hijo hereda de su padre, así él hereda el reino de su padre. Es un antropomorfismo de todas formas. Ahora sabemos que el reino es espiritual. El versículo continúa la cita del decreto del Señor extendiendo una invitación al rey aquí para pedir su herencia, que algún día abarcará todos los confines de la tierra. Y eso nosotros lo podemos ver claramente. Las personas que viven en estas naciones, incluidas las naciones rebeldes que se mencionan en el versículo del 1 al 3, serán subyugadas por el ungido del Señor. Y en el versículo 9, esta subyugación se expresa en términos duros, porque dice, Él aplastará, o sea, lanzará en pedazos, eso es lo que quiere decir, a todas las personas rebeldes cuando se establezca su reinado. O sea, es un salmo fuerte en cuanto a la ira de Dios se refiere. Las imágenes probablemente se hayan tomado de las costumbres de las ejecuciones egipcias, en las que el faraón usó su cetro para aplastar las vasijas de barro o de cerámica, que se llaman las jarras votivas, que representaban ciudades o naciones rebeldes. Esas jarras representaban ciudades y él las quebraba con su cetro. El versículo describe aquí el comienzo de la regla sofocando
la rebelión de las naciones. Esto es algo muy interesante. Ahora, no solamente vemos aquí del versículo 1 al 3 la rebelión de las naciones, no solamente vemos aquí del versículo 4 al 6 la resolución del rey, no solamente vemos la declaración del rey, pero si vamos a los últimos versículos del 10 al 12, aquí vamos a ver la exhortación del salmista. ¿Qué es lo que el salmista hace aquí? Vayan conmigo de nuevo al Salmo 2, vamos en 2 de Samuel 7, vayan de nuevo al Salmo 2. Y en el versículo 10 al 12 viene la exhortación directamente de David como el salmista. Dice el versículo 10, ¿están conmigo? Amén. Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Versículo 11, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. El salmista termina el Salmo 2 diciendo cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Ahora bien, en el versículo 10 y 11, en vista de todo lo que el Señor había determinado para su Hijo, que lo vimos ahora en su herencia, exhortó a las naciones insensatas a someterse al rey antes que se encendiera su ira. O sea, es una exhortación del salmista. En otra forma, es una exhortación de arrepentimiento, es una exhortación de aceptación del rey, del ungido, del Mesías que Dios había enviado. El salmista aquí instruyó a los reyes terrenales a usar la sabiduría y abandonar su necia rebelión. Eso es lo que dice. Serían sabios servir al Señor con temor y regocijarse con temblor. Servir, regocijarse, temor y temblor. Describen las respuestas religiosas de los justos en la adoración. Deben llevar vidas de sumisión, de acuerdo al texto que dice aquí, no de rebelión. Vidas caracterizadas por temblor, pero un miedo reverente, un temor reverente, no arrogancia. Vidas llenas de júbilo y no la penumbra de la opresión. Me llama la atención el versículo 12. La imagen aquí es muy maravillosa, donde dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. O sea, puede explotar su ira, inflamarse. Cuando una persona se inflama, está hinchada, está que se revienta. Eso es lo que dice, está que explota. Entonces dice, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Okay, la imagen aquí en este versículo 12 es la de sumisión a un soberano. Honrad al Hijo. Es un verso inusual en el uso aparente de la palabra hebrea bar, una palabra, aramea, que quiere decir hijo. Está claro que el salmista aquí está diciendo a los reyes de la tierra que se sometan al Señor y a su Hijo ungido. Eso es lo que el salmista está exhortando a las naciones rebeldes, al ungido de Israel. La urgencia de esta sumisión se expresa por la brusquedad de su ira. O sea, a no ser de que su ira se hinche, explote. Y eso es bien importante. Y los destruirá porque el Señor, en furiosa oposición a sus planes, ha decretado que su Hijo tendrá el trono por decreto del Señor. Ahora, la nota final del Salmo expresa la bendición para aquellos que se refugian en él. Es una expresión muy hermosa porque dice, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y sabemos que una bienaventuranza, Jesús habló de las bienaventuranzas y hablamos de todo lo que quiere decir la palabra bienaventuranza. Entonces, nuevamente, someterse al Hijo es refugiarse en el ungido del Señor y por lo tanto también en el Señor, porque es mi Hijo amado, dice el Señor. Solo en el Hijo hay seguridad de la ira de Dios, en nadie más. Solo en el Hijo hay seguridad, por eso nos tenemos que refugiar en él. El Salmo aquí es rico en la aplicación del Nuevo Testamento. Al reflexionar nosotros
sobre cómo los líderes de Israel crucificaron a Jesús el Mesías, Pedro identificó rápidamente a esos líderes judíos con los reyes paganos del Salmo 2. Si nosotros vemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, Pedro los identificó cuando estaba en Antioquía. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 4, por favor, en el Nuevo Testamento. Y podemos ver la identificación, amén. Hechos capítulo 4, versículo 25 al 26, amén. Hechos 4. Fíjese bien lo que dice aquí. Dice, porque a cuál de los ángeles, Hechos 4, 25 al 26, estoy leyendo otro texto. Hechos 4. Ya, gracias. Dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Sí, Pedro está aquí mencionando el Salmo 2 en una forma profética, cómo en los pueblos se representan y se juntaron contra el Señor, y esto va a suceder también al final, que va a haber una rebelión contra el Señor, y sabemos aún, y eso es algo apocalíptico que no lo vamos a ver hoy, pero la guerra de Armagedón son todas las naciones peleando contra el Señor. Como conclusión, el significado tipológico del Hijo, y ahí era donde quería llegar, quiero que vamos un momentico a Hebreos 1:5, porque ahí se ve cumplido precisamente. El autor de Hebreos escribe esta carta a los judíos, a los hebreos, expresando la magnitud de quién es el Señor, superior a los ángeles, superior a Moisés, por cuanto todo nombre. Pero en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos dice, porque, aquí citando el Salmo, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Aquí está hablando directamente de Cristo Jesús. Aquí se está refiriendo al Hijo de Dios. Aquí está refiriendo también al Salmo 2, que en una forma profética se cumplió en Cristo Jesús. Ahora, este salmo de coronación se cita aquí al referirse a la exaltación de Cristo en su resurrección y en su ascensión. El discurso, por ejemplo, de Pablo en Antioquía. Cuando nosotros vamos un momentico atrás, estábamos en Hebreos, vamos a Hechos un momentico. Quiero que vamos al libro de los Hechos un momentico. En el capítulo 13, versículo 33, y este fue el discurso de Pablo en Antioquía. Fíjense bien lo que dice. Dice, versículo 33 del capítulo 13 de los Hechos. Dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Tanto Pedro como Pablo citan el Salmo 2 como un salmo profético y como el cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso es un salmo mesiánico. Por esto, Él es declarado como el Hijo de Dios. Cuando nosotros empezamos el libro de Romanos, no nos vamos a cansar de hablar del libro de Romanos, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, y que fue, hablando de Jesucristo, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pablo es bien claro en afirmar el señorío de Cristo Jesús y el cumplimiento del salmo mesiánico. Es un título mesiánico. Cuando el Padre instruye al Hijo a pedir su herencia, entonces Él traerá a su Hijo nuevamente al mundo, y eso lo vemos en Hebreos 1:6. Vimos el versículo 5, recuerden, vimos el versículo 5 de Hebreos. Ahora vamos a ver la segunda parte, en el versículo 6, y dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. En 2 versículos habla de su primera venida del rey ungido. En el segundo versículo, o sea, el versículo 6, habla en Hebreos 1 de ese rey que va a reinar por los siglos de los siglos, cuando Dios trayere a su Hijo de nuevo. La segunda venida significará ira para todos los que se rebelen contra Dios y su reino ungido, pero gran gozo y refugio para todos los que por fe
se sometan al plan de Dios para gobernar el mundo a través del Hijo mayor de David, Cristo Jesús. ¿Por qué? Cristo Jesús también es nuestro Hijo, nuestro hermano mayor. Amén. De modo que vamos nosotros a hablar un poquitico entonces el título Hijo del Pacto Davídico que hablamos en 2 de Samuel 7:14. Finalmente se convierte en la designación de Jesucristo como rey. Por eso habla de el rey sobre Sión, el rey sobre Jerusalén, el rey sobre Israel, el rey sobre toda la tierra, el rey sobre todo el universo. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que dio a su Hijo para que viniera a ser rey sobre todas las naciones. Entonces quiero que se memoricen conmigo este versículo del Salmo 2, versículo 11. Dice, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Amén. Y los quiero dejar en esta semana con el tesoro de hoy. ¿Están listos? Gloria a Dios. Fíjese bien. Dice, Señor Jesús, tú eres mi Mesías y mi Rey. Soy bienaventurado por haber confiado en ti. Repita conmigo. Señor Jesús, tú eres mi Mesías y mi Rey. Soy bienaventurado por haber confiado en ti. El Señor me les bendiga grandemente. Dentro de 8 días continuaremos con otro salmo mesiánico. Gloria a Dios. Y este es el Rey sobre Sión. Dios me les bendiga grandemente. Amén y amén. Gracias, Pastor Aaron. Cómo lo extrañamos mucho al pastor. Vamos a despedirnos con un repasito de esta canción de Aquí estás. Y quiero pronunciar una bendición sobre todos nosotros después. Que no pueda ver, estás obrando. Que no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Que no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Amén. Y ahora, pueblo de Dios, recibe estas palabras de bendición. Que la gracia de Cristo, que nos renueva cada día, el amor de Dios, que nos da la habilidad de amar a todos, y la comunión del Espíritu Santo, que nos une en un solo cuerpo, nos inspira a ser obedientes a la voluntad de Dios hasta que nos reunimos en persona o virtualmente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos despedidos. Nos vemos la semana que entra. Primero Dios. Amén.
Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Amén.